Aldrin Briceño, bienvenido abogado, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Te quiero hablar el día de hoy de dos percepciones. Dos percepciones. Hoy que está tan de moda la percepción, aquello que uno cree o piensa sobre sí o sobre aquello que le rodea. Y estas dos percepciones yo creo que van a ser interesantes para poder entender un poco de la realidad que nos está sucediendo, no tan solo en México, sino también en buena parte del mundo. Fíjate que estos últimos días, Transparencia Internacional dio a conocer por medio de sus canales oficiales en redes sociales la percepción de corrupción que recibieron los ciudadanos en cada uno de estos países. Son más de 180 territorios o países donde se hizo este tipo de preguntas, en donde en el año 2023, ¿dónde estamos? Algo así como quién es quién en la corrupción y en la percepción de corrupción. Y yo creo que lamentablemente México no tiene buenas cuentas porque seguimos cayendo lugares, José Luis, y bueno, cada día estamos más lejos de Dinamarca, de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Singapur, de Suecia, de Suiza, de los Países Bajos, de Alemania, de Luxemburgo, que finalmente ocupan los primeros lugares de esta lista de y percepción, y lamentablemente más cerca de aquello que no queremos, aquello que lo que estamos totalmente en contra, de países como por ejemplo Togo, Eswini, Mauritania, Pakistán, Gabón, Laos, Mali. Ocupamos el lugar, estimado José Luis, el lugar número 31 en empate con Kenia. Ese es el nivel de la percepción que los ciudadanos tienen con respecto a la corrupción en nuestro país. Y corrupción, estamos hablando desde aquella gran corrupción que podemos ver de los delitos de cuello blanco, sino también del soborno, esa coima, esa paga que se da para que el servidor público haga. Por supuesto, digo, al final de cuentas, la extorsión es parte de esta percepción general de corrupción que hoy por hoy muchos mexicanos en muchos estados de la República viven. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de manera profusa dentro de los medios de comunicación cómo el delito, la mafia, la mafia organizada, la delincuencia organizada en nuestro país va campeando cada día en muchos más territorios y van cobrando este impuesto que se llama derecho o cobro de piso? Lo estamos escuchando en la ciudad de Cancún, lo estamos escuchando hoy en las noticias en Campeche, donde ya aparece con una bandera verdaderamente roja de cuidado, y también esto ha sido parte de la vida cotidiana de muchos agricultores, por ejemplo, en Zamora, en Michoacán, en buena parte de los estados del norte de la República, en donde parece una moneda de uso común el tema que los propios empresarios ya saben en lugares turísticos, por ejemplo Acapulco, que tienen que pagar este impuesto extraordinario al crimen organizado en razón de las extorsiones o el cobro de derecho de piso. Entonces estamos hablando, imagínense usted, de esta descomposición social que se está viendo en estos países africanos, y precisamente ahí estamos nosotros enclavados en cuanto a esta percepción de lo que está sucediendo en nuestro país. Y es algo que yo creo que es importante cuando hablamos de un inicio de una gran asignatura pendiente tanto para los gobiernos municipales, estatales y federales, José Luis, en atención a la seguridad que debe de tener la ciudadanía. Así que estamos en niveles de África y muy lejos ya de países como Dinamarca, en este tema también muy lejos de países como Dinamarca. Y la otra percepción, José Luis, ya hablando un poquito más acerca de la política en nuestro país, creo, fíjate, no sé, pero siento que se sobreestima, por una percepción, creo yo, errada, se sobreestima el papel del PRI en las próximas elecciones. Creo que se le ha dado un profuso análisis, gran cantidad de tiempo a lo que significa este cambio estatutario dentro del revolucionario institucional, que lamentablemente vemos que va más encaminado a seguir los pasos del PRD que los pasos de Morena. Y es por eso, porque creo que se sobreestima que, si bien es la tercera fuerza del país políticamente hablando, solamente tiene el 10%, y todavía falta pasar varias aduanas que son los próximos 3 y 6 años. Entonces yo creo que, si bien la administración del PRI puede dejar buenas monedas a muchos de sus correligionarios, o en su caso de los dirigentes, la realidad es que, José Luis, no creo ya que el PRI se renueve
para poder llegar a una nueva magistratura en los próximos 3 o 6 años. Entonces, y menos en manos de Alito. Y yo creo que en menos de quien sea, porque finalmente la marca José Luis es algo que está totalmente ya fuera de las... y en la percepción de la devaluación y de la corrupción que durante muchos años, como fue un partido hegemónico, más de 70 años, y evidentemente no se ha sabido comunicar con las nuevas generaciones, y hoy lo único que se está haciendo es tratar de administrar lo que queda de esto que fuera el instituto político más importante de nuestro país desde hace ya del siglo pasado. Entonces, yo creo que muchos de los priistas hoy están recapitulando y están ya haciéndose un paso en Morena, José Luis. Yo creo que el paso a Acción Nacional va a ser un poco difícil, pero no te olvides también que existe Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista, que seguramente recibirá a muchos de estos políticos con sus militancias, ya sea vecinales, distritales o en su caso municipales. Al tiempo, José Luis, vamos a observar esto, pero al final de cuentas yo creo que es un tema de percepción, pero todas las percepciones tienen que estar debidamente fundadas, como lo que hoy nos da a conocer Transparencia Internacional. No vamos bien y creo que hay mucho de lo que se puede hacer. Oye, bueno, y ese instituto para devolver al pueblo lo robado, hablando de transparencia, hablando de del combate a la corrupción y demás. Podemos hablar de los hechos, José Luis, y la realidad es que los directores de este instituto, uno de ellos, Cárdenas, el abogado, el maestro Cárdenas, pues renunció cuando se dio cuenta. Eso fue lo más sintomático que lo que sucedió en estos 6 años, cuando nombran como director general para el instituto para devolver al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas. Él toma esta dirección y no pasaron ni siquiera 2 meses, José Luis, para que él renunciara a la dirección, y eso que es un hombre de la 4T desde sus inicios, es un hombre de izquierda, es un hombre que estuvo asesorando y que incluso fue diputado del PRD, no recuerdo ahorita en qué legislatura, pero fue la voz cantante de la izquierda, al menos desde el aspecto jurídico, y nos dejó una claridad con respecto a lo que es este instituto, un instituto en donde entró y a los 2 meses se salió porque dijo, no es posible esto que de lo que me estoy enterando, de lo que estoy viendo y de lo que finalmente como servidor público me haría corresponsable al continuar al frente de este instituto. Así las cosas, José Luis, con hechos y con claridades. Aldrin Briceño, muchas gracias. Un gusto.